Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Cardiológico. Mi nombre es Ricardo Alvarado y hoy abordaremos el tema de histología vascular. En nuestra sesión anterior hablamos de la histología del corazón, hicimos una introducción a la histología, hablamos de la histología endocárdica, la histología miocárdica y la histología del epicardio. Hoy veremos la histología de los vasos arteriales, venosos, linfáticos y los vasos capilares. El sistema vascular es un conjunto de vasos sanguíneos encargados del transporte sanguíneo a los distintos tejidos del organismo. Consta de dos circuitos vasculares, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Tanto la circulación sistémica y pulmonar consta de una diversidad de vasos. Lo primero tenemos las arterias, que son los vasos que transportan la sangre desde el corazón a los distintos tejidos. Luego tenemos las venas. Estas son los vasos que transportan la sangre desde los distintos tejidos hacia el corazón. Después tenemos a los capilares, que es aquella red de vasos donde se produce el intercambio de gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y algunas otras sustancias. Y finalmente, los vasos linfáticos, que son aquellos vasos que remueven el exceso de líquido extracelular, específicamente líquido intersticial, en el intersticio de los distintos tejidos. Vamos a ver ahora la estructura general de los vasos sanguíneos para luego pasar a discutir las particularidades de los distintos tipos. La mayor parte de los vasos sanguíneos posee características muy similares en términos estructurales. Las diferencias entre dichos vasos son la base para clasificarlos en grupos bien identificables. Las paredes de los vasos sanguíneos poseen en líneas generales tres capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es la capa que recubre la luz de los vasos sanguíneos y está a su vez compuesto por dos capas más, el endotelio y el tejido conjuntivo subendotelial. La túnica íntima y su endotelio. Este está compuesto por un epitelio escamoso simple, dado por células planas, que descansan sobre una lámina basal. Estas células endoteliales proporcionan una superficie excepcionalmente lisa, así como también secretan colágeno tipo 3, 4 y 5, laminina, endotelina, óxido nítrico y factor de von Willebrand, enzima convertidora de angiotensina, enzimas que inactivan la bradichinina, serotoninas, prostaglandinas, trombina, noradrenalina, lipasa lipoproteica, entre muchas otras. El tejido conjuntivo subendotelial, inmediatamente por debajo del endotelio. Se compone de tejido conjuntivo laxo y unas cuantas células de músculo liso dispersas. Debajo de esta capa subendotelial encontramos la llamada lámina elástica interna. Compuesta de elastina, es una hoja fenestrada que permite la difusión de sustancias desde la túnica íntima incluso hasta la túnica media. La túnica media está compuesta por capas de músculo liso dispuestas en forma helicoidal. Entremezcladas con el músculo liso, encontramos también fibras elásticas, fibras colágenas tipo 3 y proteoglucanos. Podemos encontrar al terminar la capa muscular la llamada lámina elástica externa, de características estructurales muy similares a la lámina elástica interna. Y algunos vasos no cuentan con músculo liso y en su lugar tienen pericitos. La túnica adventicia es la capa más externa de la pared de los vasos sanguíneos. Cuenta con abundantes fibroblastos y fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas orientadas en sentido longitudinal. La vasa vasorum y nervo vasorum. La vasa vasorum son arterias pequeñas que penetran en las paredes de los vasos e irrigan fundamentalmente la túnica media y adventicia. Llegan desde la adventicia y sus ramas se extienden hasta la túnica media. Y el nervo vasorum es una red de nervios vasomotores simpáticos,
También existen algunos casos de nervios parasimpáticos localizados fundamentalmente en la túnica adventicia, que sintetizan neurotransmisores que difunden hasta la túnica media. Ahora hablaremos de los vasos arteriales. Estos son vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón hacia los distintos tejidos. Y las arterias se pueden clasificar en tres tipos según su tamaño y características morfológicas. Las primeras tenemos a las arterias elásticas o arterias más grandes. Luego de ello tenemos a las arterias medianas o arterias musculares y finalmente las arterias pequeñas o mejor conocidas como arteriolas. Las arterias elásticas son las arterias más grandes y son también llamadas arterias de conducción. Dentro de las arterias elásticas tenemos a la arteria aorta y las ramas que se originan del callado aórtico, como el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva, las arterias subclavias. Luego tenemos también a las ilíacas primitivas y al tronco pulmonar. La túnica íntima se compone de un endotelio apoyado sobre una lámina basal, luego sobre tejido conjuntivo y una lámina elástica interna. Las células endoteliales están conectadas entre sí por las llamadas uniones de oclusión. Aquí tenemos una imagen, un gráfico que reconstruye cómo es una arteria elástica con sus distintas capas y cómo podríamos visualizarla a través de la microscopía. Y aquí tenemos una muestra histológica que hace énfasis en la túnica íntima con las capas antes descritas, el endotelio, la lámina basal, el tejido conjuntivo subendotelial y la lámina elástica interna. De la membrana de las células endoteliales se extienden prolongaciones a través de la lámina elástica interna para formar uniones con las células de músculo liso de la túnica media. Las células endoteliales en este tipo de arterias contienen unos cuerpos que se denominan cuerpos de Weibel-Palade, que son inclusiones de membrana que contienen al factor de von Willebrand. Por debajo del endotelio y la lámina basal encontramos el tejido conjuntivo subendotelial, que cuenta con fibras de colágeno, fibras elásticas y algunas células musculares lisas. Finalmente, tenemos la lámina elástica interna, que es una capa fenestrada compuesta de elastina y que permite la difusión de sustancias a capas más profundas como la túnica media. La túnica media de las arterias elásticas consiste en muchas láminas fenestradas de elastina, conocidas también como membranas fenestradas, que se alternan con capas de células de músculo liso, orientadas en un sentido circular. Células musculares lisas son menos abundantes en comparación con las células musculares. Aquí tenemos una muestra histológica donde se ve la túnica media, específicamente esta, donde podemos resaltar las múltiples capas de elastina que tienen este tipo de arterias que se orientan en un sentido circular, alternándose con algunas células musculares lisas. El número de láminas de elastina va a variar con la edad. La matriz extracelular secretada por las células musculares lisas se compone sobre todo de condritin sulfato, fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras de elastina. Encontramos en esta capa la lámina elástica externa, pero que esta es mucho más delgada que la lámina elástica interna e incluso a veces es indistinguible. La túnica adventicia en las arterias elásticas es bastante delgada y se compone de tejido conjuntivo fibroelástico laxo, que contiene algunos fibroblastos. Abunda la vasa vasorum y el nervo vasorum. Las ramas de estos vasos se extienden a la túnica media y las fenestraciones en la delgada lámina elástica externa también permite la difusión de nutrientes hacia la túnica media. Y aquí vemos este gráfico histológico de los distintos componentes descritos de la túnica adventicia en las arterias elásticas. Ahora hablaremos de las arterias musculares, que comprenden la mayor parte de los vasos que surgen de la aorta y de sus ramas, excepto, claro, las arterias que anteriormente hemos mencionado,
Aquí tenemos como ejemplo de arterias musculares a las arterias renales, las arterias humerales, las arterias cubitales, entre algunas otras. Y el rasgo más característico de estas arterias es su túnica media gruesa, compuesta sobre todo por músculo liso. La túnica íntima suele estar más delgada que el de las arterias elásticas. Cuenta igualmente con endotelio y una capa de tejido conjuntivo subendotelial que contiene algunas células musculares lisas. Presenta también una lámina elástica interna, bastante notoria y con una superficie ondulante. En ocasiones incluso está duplicada, llamándose lámina elástica interna bífida. Aquí tenemos un gráfico histológico donde podemos ver todas estas capas. Vemos la túnica íntima, vemos el endotelio, la lámina elástica interna. La túnica media de las arterias musculares. Esta está conformada predominantemente por células musculares lisas, que tienen en su mayoría una disposición circular y en menor medida una disposición longitudinal. El número de capas variará según el tamaño del vaso, pudiendo ser hasta 40 capas en las arterias musculares más grandes y 3 o 4 en las más pequeñas. Recordemos que esta túnica media también cuenta con una lámina elástica externa. Veamos en este gráfico histológico la gran mayoría de la túnica media compuesta de células musculares lisas y las flechas señalando los componentes de la lámina elástica externa que no siempre pueden distinguirse muy bien. La túnica adventicia consiste en fibras elásticas, colágenas y sustancia básica compuesta de dermatán y heparansulfato. Esta matriz extracelular es elaborada principalmente por fibroblastos y encontramos la denominada basa basorum y nervo basorum. Aquí tenemos el mismo gráfico histológico señalando la túnica adventicia con sus distintos componentes. Las arteriolas son arterias que tienen un diámetro menor a 0.1 milímetros y se dice que son los vasos arteriales terminales que regulan el flujo sanguíneo. La túnica íntima cuenta con un endotelio apoyado sobre una delgada capa de tejido conjuntivo subendotelial compuesto de colágeno tipo 3 y fibras elásticas. Las más pequeñas no tienen una lámina elástica interna y las más grandes sí. Veamos que la túnica media de estas arteriolas se compone de una o tres capas de células musculares lisas, dependiendo del tamaño del vaso. Carecen de una lámina elástica externa y la túnica adventicia es escasa y compuesta de tejido conjuntivo fibroelástico que contiene fibroblastos. Las arteriolas que proporcionan flujo sanguíneo a los lechos capilares se llaman metaarteriolas y cuentan con una túnica media con músculo de manera discontinua. Estas capas actúan como esfínteres que regulan el flujo sanguíneo capilar. Ahora veremos la histología de las estructuras sensoriales especializadas en las arterias. En las arterias mayores del cuerpo se encuentran tres principales tipos de estructuras sensoriales especializadas: los senos carotídeos, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Estas estructuras tienen una relevante función en la regulación de la presión arterial y composición sanguínea. El seno carotídeo es un varorreceptor localizado en la carótida interna, justo distal a la bifurcación de la carótida primitiva. Es una especialización dentro de la misma pared de la carótida interna con algunas variaciones histológicas y estructurales en comparación con otros vasos. Veremos, por ejemplo, la túnica adventicia es relativamente más gruesa en este punto y contiene numerosas terminaciones nerviosas del nervio glosofaringeo o par craneal 9. La túnica media es más delgada, lo cual va a permitir la distensión durante la elevación de la presión arterial. Estos cambios de presión son enviados hacia el centro vasomotor encefálico para la regulación de la misma presión. El cuerpo carotídeo es un quimioreceptor
que vigila los cambios de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, así como también los valores de hidrogeniones. Es una estructura pequeña, oval, en la bifurcación de la carótida primitiva. En la microscopía electrónica se distinguen dos tipos de células en su estructura. Las células glómicas, que en este gráfico se denominan células principales, y las células de la vaina, que aquí se llaman células de sostén. El cuerpo carotídeo es inervado por el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Los cuerpos aórticos se localizan en el callado aórtico y su estructura histológica y función es muy similar a la de los cuerpos carotídeos. Ahora vamos a ver la histología de los capilares. Son los canales vasculares más pequeños, donde se produce el intercambio de nutrientes, gases y otras sustancias, formado por una sola capa de células endoteliales escamosas que cuentan con un núcleo elíptico hacia la luz capilar. El endotelio está rodeado por una lámina basal y alrededor de los capilares encontramos a las células denominadas pericitos. Aquí tenemos un gráfico histológico que nos muestra cómo son los capilares y miren su tamaño en comparación con las arteriolas y las vénulas. Y podríamos denotar sus distintas capas antes descritas. Veamos aquí cómo son los capilares con sus células endoteliales, así como también con sus pericitos. Existen tres tipos de capilares bien diferenciados. Los capilares continuos, que no tienen poros o fenestras. Los capilares fenestrados poseen poros o llamados fenestras recubiertas por un diafragma. Y los capilares sinusoidales o discontinuos, que son capas de células endoteliales y láminas basal discontinua. Vamos a describir cada uno de ellos. Los capilares continuos. Dijimos que no tenían ni poros ni fenestras y estos pueden ser encontrados en tejido muscular, nervioso y conjuntivo. Las uniones intercelulares entre las células endoteliales es de tipo fascias ocluyentes. Tal es el caso que los aminoácidos, la glucosa, los nucleósidos y purinas pasan a través de proteínas transportadoras en este tipo de capilares. Aquí tenemos un ejemplo histológico de un capilar continuo con sus células endoteliales, sus pericitos, sus uniones intercelulares y vemos aquí la falta de poros o de fenestras. Ahora, tenemos los capilares fenestrados, que se caracterizan por tener poros en sus paredes recubiertos de diafragmas de poros y se encuentran en órganos como páncreas, intestinos y glándulas endocrinas. Aquí tenemos una imagen histológica de cómo es un capilar fenestrado, donde vemos el endotelio sobre su lámina basal y podemos ver con el aumento de la microscopía cómo existen unas fenestraciones en su pared que se asientan sobre un diafragma. Luego tenemos los capilares sinusoidales. Estos poseen fenestraciones bastante grandes, no tienen diafragmas que aumentan el intercambio entre la sangre y el tejido. La pared endotelial es discontinua al igual que la lámina basal y este tipo de vasos lo encontramos en médula ósea, hígado, vaso y algunos otros órganos linfoides, así como también glándulas endocrinas. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso sinusoidal. Vemos bastante delgado con paredes muy discontinuas en una muestra histológica de médula ósea. Ahora hablaremos de la histología de los vasos venosos. Estos son vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los distintos tejidos hacia el corazón. Las venas se clasifican en tres tipos según su tamaño y características morfológicas. Las venas grandes, tenemos las venas medianas y las venas más pequeñas y las vénulas. La histología de las venas grandes. Estas comprenden venas tan importantes como las venas cavas, las pulmonares, la porta, las venas renales, yugulares, internas, las venas ilíacas y las venas acigus. La túnica íntima de estas venas está formada por un endotelio que descansa sobre un tejido conjuntivo subendotelial grueso.
La túnica media está compuesta por músculo liso circunferencial, pero esta capa es bastante delgada. Y luego tenemos la túnica adventicia, bastante desarrollada, conteniendo abundantes fibras de colágeno, fibras elásticas y también células musculares lisas en un sentido longitudinal. Además, encontramos vasa vasorum. Luego tenemos las venas medianas. Tienen un diámetro menor a 1 centímetro, drenan la mayor parte del cuerpo, incluidas las extremidades. Tienen una túnica íntima que está constituida por un endotelio, una lámina basal y fibras reticulares. La túnica media, vemos, está compuesta de músculo liso entremezclada con fibras de colágeno y fibroblastos, mientras que la túnica adventicia está compuesta, es la más gruesa de estas capas y se compone de haces de colágeno y fibras elásticas en sentido longitudinal junto a algunas células de músculo liso disperso. Las venas pequeñas y las vénulas son bastante similares a la estructura de los capilares. Su túnica íntima está compuesta por endotelio y una lámina basal. Vemos que también que en las vénulas postcapilares se pueden encontrar pericitos. La túnica media está constituida de tejido conjuntivo disperso y conforme aumenta su tamaño también aumenta la cantidad de músculo liso, mientras que la túnica adventicia está compuesta de fibras de colágeno y fibroblastos. Los vasos linfáticos son los vasos que remueven el exceso de líquido intersticial y lo regresan al sistema cardiovascular. Se encuentran en la mayor parte del cuerpo, excepto en algunas partes como el sistema nervioso central, la órbita, oído interno, la epidermis, el cartílago y el hueso. Se conoce al sistema linfático como un sistema abierto, dado que no cuenta con una bomba ni circulación de líquido. Estos vasos linfáticos pueden clasificarse en tres tipos: los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y los conductos linfáticos, y describiremos cada uno de ellos. Los capilares linfáticos son vasos de pared delgada que terminan en forma ciega. Se componen de una capa de células endoteliales apoyadas sobre una lámina basal incompleta y discontinua. Existen algunas hendiduras entre las células endoteliales y veremos que este tipo de capilares linfáticos carece de fenestras. Los vasos linfáticos se forman como parte de la confluencia de estos capilares linfáticos y los más grandes se asemejan a las venas pequeñas desde el punto de vista estructural. Bajo su endotelio tienen una delgada capa de fibras elásticas y una capa de músculo liso, que luego se cubre con fibras elásticas y colágeno que se mezclan con el tejido conjuntivo circundante. Al no existir límites claros entre cada una de sus capas, no se puede dividir la pared de los vasos linfáticos en túnicas. Los conductos linfáticos son similares a las venas grandes en cuanto a su estructura y vacían su contenido en las grandes venas del cuello. Tenemos fundamentalmente a dos conductos linfáticos: la gran vena linfática y el conducto torácico. La túnica íntima se compone de endotelio y varias capas de fibras elásticas y colágenas. La túnica media de estos conductos se compone de capas de músculo liso circular y longitudinal. Y la túnica adventicia contiene músculo liso y fibras de colágeno en sentido longitudinal. Eso ha sido todo el día de hoy. Aquí compartimos la bibliografía que hemos tenido en cuenta para la presentación que hemos hecho ahora. No olviden darle un like y suscribirse. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión de Mundo Cardiológico.